Buenas noches, mi nombre es Johan de la Hoz y voy a exponer el expediente número 1374 del 2006. La autoridad que emite la resolución es la Dirección de Defensa del Consumidor, que en su momento perteneció al MIFIC. El demandante es Julio César Avendaña y el demandado es el bar y restaurante Salsa y Merengue El Recuerdo. Motivo de esta es el cobro ilegal de la propina. Por lo tanto, pertenece al derecho de consumo. Respecto a los hechos del caso, el día jueves 23 de noviembre del año 2006, el señor Julio César Avendaña se dirigió al bar El Recuerdo, mismo en el que consumió 196 córdobas. Al momento de hacer la entrega de la factura, este se percató que se le había deducido un monto adicional por la cantidad de 17 córdobas en concepto del pago de propina, razón por la cual decidió interponer una demanda ante la DDC. La DDC procedió a citar en trámite conciliatorio a la parte demandada, misma que no dio respuesta, ni tampoco contestó a la demanda presentada en su contra. Por lo tanto, se tuvo por confeso. La DDC finalmente procedió a analizar los documentos pertinentes, comprobando el cobro ilegal de la propina al que hacía referencia el señor Julio. El recorrido procesal. Respecto al recorrido procesal, cabe mencionar que no existe un recorrido procesal meramente dicho. Por lo tanto, el punto de partida es la demanda ante la DDC por parte del señor Julio Avendaña. Cabe mencionar que la DDC es un órgano derogado y sustituido en la actualidad por el denominado DIPRODEC, siempre perteneciente o dependiente del MIFIC. Respecto a las pretensiones de las partes, el señor Julio Avendaña solicita la restitución de los 17 córdobas, los cuales fueron ocupados en concepto del pago de propina. Por la parte del demandado, no existe una pretensión en concreto debido a que nunca se presentó. Por lo tanto, cabe mencionar que debido a su falta de asistencia, se consideró inconfeso. El problema jurídico principal de este caso. La postura del señor Julio César Avendaña se encuentra basada en el cobro ilegal de la propina, siendo este un pago que no constituye obligación. Asimismo, este es el considerado problema jurídico principal. Cabe mencionar que si bien es cierto en la ley 182 del año 2006 hacía referencia a que no se podía cobrar más de lo señalado, dando a entender que la propina era voluntaria. Respecto a la legislación actual, la ley número 842 y su reglamento establecen de forma más específica que la remuneración respecto a la propina es de carácter voluntario. Esto se muestra principalmente en el artículo 10 de la ley y en su reglamento en los artículos 3, 4 y 5. La motivación jurídica de la decisión. La autoridad competente, en este caso la DDC, toma en consideración los siguientes puntos. La Ley de Equidad Fiscal en el artículo 55. La Ley número 182, Ley de Defensa de los Consumidores, en el artículo 18. Y el reglamento de la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores, en el artículo 13. Tomando en consideración el contexto jurídico de ese año, se encontraban en vigencia las ya mencionadas normas, las cuales en la actualidad se haría referencia a la Ley de Concertación Tributaria, Ley número 842 y su reglamento. La importancia y repercusiones de dicha resolución. Bueno, una de las importancias, o la primera, es que se respetan y se hacen valer los derechos de la persona consumidora. En segundo, debido a los casos raros de demanda en cuestiones de propina, esta sienta precedentes para futura demanda. Los puntos claves del análisis. A mi consideración, determino que el régimen jurídico aplicable es el correcto, debido a que la DDC realizó el uso debido del régimen jurídico. En tal sentido, se puede expresar que se realizó una buena aplicación de la norma. Cabe mencionar que el marco regulatorio en materia de protección de los consumidores de ese año es distinto del corriente. Sin embargo, se destaca que se procedió de la mejor manera. Los criterios interpretativos. Respecto a los criterios interpretativos, fueron utilizados
el sistemático y el teleológico, los principios en los que se maneja la resolución. Si bien es cierto, la ley 182 no señalaba de manera expresa los principios generales en las que se basaba y en las que se regía la misma, decidí basarme en los principios de la ley 842, siendo los siguientes: la accesibilidad y el pro del consumidor y correctivo. En mi consideración, creo que existió una debida correlación entre los hechos y la solución adoptada, debido a que el problema crucial de este caso era el cobro de manera obligatoria de la propina, que en principio, como ya sabemos, es voluntaria, prosiguiendo así el demandante a denunciar la violación de sus derechos. Como consumidor, resolviendo en tal sentido el órgano competente con lo dispuesto por la norma. Resulta congruente, siguiendo el mismo sentido, resulta congruente que la parte demandante al recurrir a la DCC está queriendo proteger y salvaguardar uno de los derechos que generalmente es ignorado por las personas. Las consecuencias del fallo. El organismo, en primer lugar, cabe mencionar que falló a favor del demandante, desencadenando en dos consecuencias. La primera, haciendo referencia a que el bar, restaurante, El Recuerdo, deberá restituir los 17 córdobas cobrados en concepto de propina. En el segundo, hace referencia a una multa monetaria de 500 córdobas, el equivalente a 30 veces el valor monetario de la demanda, estableciéndolo en el contexto actual de la legislación de la ley número 842. El fallo se haría de conformidad a lo establecido en el artículo 116, el cual clasifica las sanciones leves, y el artículo 122, que prevé la respectiva sanción de las mismas. Respecto a la solución del caso, considero que no se pudo haber dado una solución más justa, tomando en consideración que, si bien es cierto, esta demanda es muy extraña, porque los casos en propina son escasos, el demandante está haciendo valer su derecho establecido por la norma, y el organismo, en este caso la DDC, encargada de dar respuesta, procedió con lo establecido por las mismas, dando así una respuesta justa y estableciendo precedentes para la misma.